el propósito para el hombre y la mujer. Génesis capítulo 2. Vamos a estar leyendo, hermanos, versículo 18 y luego nos vamos a saltar al versículo 20 y del versículo 20 al 24. ¿Amén? Génesis capítulo 2, versículo 18 y luego vamos a leer del 20 al 24. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, y luego vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, esa dirección, entendimiento, que sea su Espíritu, hermanos, el que nos permita comprender su palabra en esta tarde. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 2, vamos a leer solamente el versículo 18 y luego del versículo 20 al 24. Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leer todos juntos y luego oramos. La palabra de Dios dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Versículo 20. Y puso a Adán nombres a toda bestia y aves de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendito Dios, bendito Padre, en esta hora una vez más, mi Señor, yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo, mi Dios, que tu palabra, Señor, es verdad y que tu palabra es poderosa, Señor. Reconociendo, Señor, que te necesito y que te necesitamos, bendito Padre. Por eso en esta hora yo te pido y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que nos dará conocimiento, esa palabra, Señor, que nos hará firmes, Señor, en ti y en todo lo que el mundo, Señor, hoy, Señor, está creyendo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes, que uses, Señor, a este siervo, mi Dios, pero que en todo momento sea tu santo y bendito Espíritu hablando a nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, me permita, Señor, tener esas palabras entendidas, palabras fáciles, Señor, para que todos podamos comprender lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, hable en esta hora, Señor, y tu palabra sea expuesta con total fidelidad, mi Dios. No pensamiento de hombre, no pensamiento humano, sino tú, Señor, en todo momento, actuando en medio de la iglesia, bendito Dios. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos, un momento. La semana pasada estábamos hablando un poquito acerca de el género. ¿Y cuántos de ustedes, de nosotros, recordamos, hermanos, que el Señor nos decía que el género es creado por quién? Por Dios. ¿Cuántos géneros hay, hermanos? 2. Decía la palabra de Dios: hombre y mujer, varón y hembra, el Señor los creó. Amén. Así que tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios, hermanos, que no hay ni 3, ni 4, ni 5, ni 10 géneros, sino solamente 2, hermanos: varón y hembra. El Señor los hizo desde el principio. Decíamos, hermanos, que no es que haya estado el hombre y que de pronto el Señor vino y que se metió, ¿verdad?, en medio del hombre y que el Señor fue el que puso un pensamiento diferente. No, fue Dios, hermano, el que desde el principio creó al hombre y a la mujer. Fue Dios, hermano, el que desde el principio diseñó, hermano, al hombre y a la mujer, y Él puso, hermanos, así todas las cosas, hermanos. Pero mira, el día de hoy yo quiero que veamos cuál es el propósito que el Señor ha hecho para ese género que el Señor creó, para el hombre y para la mujer, hermanos. Mira, un pensador decía esto: el ser humano es social por naturaleza. Desde que nace, hermano, el ser humano
requiere de una interacción y del apoyo de otros. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder desarrollarse íntegramente y para que así el ser humano pueda alcanzar su plenitud. Mira, a diferencia, hermano, de muchos otros seres vivos, el ser humano desde que nace depende completamente, hermano, de sus progenitores. Hay muchos animalitos, hermanos, hay muchos seres vivos que no dependen de sus progenitores. Por ejemplo, yo veía, ¿verdad? Y estaba investigando un poquito las tortugas, ¿sí? Las tortugas van, ponen los huevos en la arena, y cuando las tortugas, hermanos, nacen, salen del huevo, ellas solitas encuentran el camino hacia el mar. Pero a diferencia, hermano, de muchos seres vivos, el hombre sí depende completamente de sus progenitores, hermanos, desde que nace. Mira, sus habilidades cognitivas del ser humano, es decir, lo que nos ayuda a sacar conclusiones, lo que nos ayuda a ser analíticos, hermanos, el sentido de la identidad, el sentido de la moral, hermano, depende completamente, hermano, de la relación que tenemos con los que nos rodean, porque el Señor nos hizo así. El ser humano, hermano, necesita los estándares que sean una guía. ¿Para qué? Para que pueda formarse como persona. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros y los que son padres, ¿sí?, tengan las convicciones, hermanos, las convicciones puestas en el Señor. ¿Por qué? Porque van a ser los que guíen a los que vienen detrás, a sus hijos. El ser humano, hermano, mira, no puede vivir aislado. Necesita la interacción constante. ¿Para qué? Para poder estimular su memoria, para que pueda ser estimulado su lenguaje. Necesita compartir experiencias con otros seres humanos. Necesita sentirse valorado. Necesita sentirse parte de un grupo, hermano, porque de lo contrario, especialistas y médicos dicen, hermano, que entonces, de lo contrario, el ser humano puede ser afectado en su salud física, mental y en su completa conducta. Fíjate cómo nos ha hecho el Señor, hermano. Fíjate cómo nos ha creado Dios, hermano. Somos seres sociales. Somos seres, hermanos, que necesitamos de otros para poder, hermanos, ir formándonos en todas las áreas de nuestras vidas. Mira, cuando Dios, hermano, vio al hombre, dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo a Adán y Dios vio esa creación perfecta en el hombre, dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor no quería que el hombre, que Adán, hermano, estuviera aislado. El Señor no quería, hermano, que el hombre estuviera solo. El Señor, hermano, no formó al hombre como un ser sedentario. No, hermano, mira, el Señor nos hizo para estar juntos. El Señor nos creó, hermano, para poder vivir en unidad, para poder brindarnos apoyo mutuamente. El Señor nos hizo, hermano, para poder estar en comunión. Así hizo Dios al ser humano. Fíjate qué importante, hermano, es que entendamos esto, porque hoy en día, hermano, mira, muchos quieren vivir de una manera contraria. Viven separados, aislados, pero el Señor, hermanos, nos hizo para poder vivir en comunidad. El Señor nos hizo, hermano, para poder estar juntos. Por eso dice la palabra de Dios aquí donde leímos. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre estuviera solo, hermanos. ¿Sí? A diferencia, hermano, de muchas otras especies, el Señor hizo al hombre de una manera, hermano, en la que necesitaba de otros. Así que cuando Dios vio a Adán, vio esa creación perfecta en el hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Mira, aunque todas las criaturas, hermano, que el Señor ya en ese momento había formado, había hecho, aunque vio que la creación era algo maravilloso, hermano, el Señor se dio cuenta de algo. Dice la palabra que Dios vio que todas estas criaturas, hermano, todos estos seres creados no eran adecuados para el
Dios vio, hermano, la maravilla de su creación y aún así, hermano, el Señor miró que ninguno de ellos era adecuado para el ser humano. Dice la palabra de Dios, aquí donde leímos Génesis capítulo 2, versículo 20. Puso entonces Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea. Fíjate, aunque la creación de Dios era maravillosa, ninguna creación, hermano, estaba adecuada para el ser humano, porque el hombre lo hizo de una manera específica. En los últimos años, y sobre todo en estos últimos meses, hermanos, mira, ha habido una corriente de pensamiento que ha crecido, hermanos, que se fortalece en medio de la comunidad y que identifica al hombre con un animal. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en las noticias y hemos visto, verdad, en muchos videos que suben, ¿sí?, de estas personas que se identifican y creen que son animales? Se les denomina, o ellos mismos se han denominado como Tenian, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos visto? Y son personas, hermanos, que adoptan conductas y comportamientos animales. Lo hemos visto, hermanos, en las noticias. Mira, son personas que adoptan estas conductas y los ves aullando, los ves ladrando, los ves caminando sobre 4 puntos, comen, hermanos, como si fueran animales y dejan el comportamiento humano porque ellos dicen que se identifican con animales. Cuando el Señor, hermanos, vemos en su palabra que Él nos hizo de una manera muy especial y muy específica. Por eso, hermano, mira, volvemos como dice la palabra, el Señor vio que el hombre estaba solo y dijo que esto no era bueno. Porque el Señor, hermano, nos hizo, hermano, de una manera diferente. ¿Sí? Nos hizo de una manera diferente. ¿Qué fue entonces, hermanos, lo que el Señor hizo? ¿Qué fue entonces, hermano, lo que el Señor realizó para no dejar al hombre en esta condición? Dice la palabra de Dios que el Señor vio que el hombre estaba solo. Dice la palabra y que Él dijo, hermano, que no era bueno. Vamos a leer aquí mismo, hermano, capítulo 2. Y dice en el versículo 21, ¿qué fue entonces lo que el Señor hizo? Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sí? Fíjate, cuando el Señor vio, hermano, que el hombre estaba solo y vio la condición en la que el hombre, hermano, se encontraba, el Señor también dio la solución. Y dice la palabra de Dios que tomó una de las costillas de Adán y de esa costilla, ¿qué formó? Una mujer. ¿Sí? De esa costilla, la palabra de Dios dice que el Señor formó una mujer y el Señor la trajo al hombre. Mira, Dios proveyó una compañera idónea. Cuando el Señor vio, hermano, que toda la demás creación, hermano, no era adecuada para el hombre, Él hizo a la ayuda idónea. Hizo una compañera, hermano, idónea. Le trajo al hombre una ayuda mutua, una compañera adecuada. El Señor trajo, hermano, un complemento al hombre. El Señor trajo un complemento al varón. El varón, hermano, no es sin la mujer. Pero también, hermano, entiende que la mujer no es sin el varón. Esa es la manera en la que el Señor, hermano, el Señor nos ha formado. El Señor proveyó una compañera y dice la palabra de Dios que entonces le trajo una compañera y le trajo una ayuda idónea.
Hace 8 días, hermano, yo les mencionaba acerca de un comentarista. Y mira, me quise dar a la tarea para poder dar como tal las palabras de este comentarista acerca de la creación de la mujer. Dice Matthew Henry: la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre para que ejerciera dominio sobre él, ni la mujer fue formada de los pies del hombre para ser pisoteada por él. La mujer fue formada del costado del varón para que fuera igual a él, y fue tomada de cerca de su corazón para que el hombre la amara. ¿Sí? Para que el hombre la amara. La mujer, hermano, es una compañera que comparte responsabilidad, hermano, con el marido, pero que juntos, hermanos, colaboran. ¿Para qué? Para llevar a cabo los planes que el Señor ya diseñó. Fíjate, el hombre y la mujer, hermano, ¿sí? El hombre y la mujer deben de ser colaboradores. ¿Para qué, hermano? Para poder llevar a cabo los planes que Dios ya diseñó. ¿En qué cosa? En todas las áreas. Como pareja, como matrimonio, como familia. El hombre y la mujer, hermano. Por eso decíamos, ¿verdad? La semana pasada, el Señor nos ha dado una responsabilidad a nosotros como varones, ¿sí? Pero también, hermanos, el Señor ha dado una responsabilidad a nuestras hermanas. Y para que el hombre, hermano, pueda vivir, hermano, en plenitud, tanto varones como mujeres, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obedientes. La alabanza que nuestras hermanas entonaban hace ratito, ¿verdad? Es a través de la obediencia. A través de la obediencia, hermano, donde vamos a encontrar la bendición de Dios. Cuando Dios formó a Eva, mira, dice la palabra que Adán supo de inmediato que ella era su compañera. Sabía, hermano, que esa mujer era el complemento, hermano. Que era diferente a él, pero que era el complemento, hermano, que el Señor le había dado. Nosotros, hermanos, como varones tenemos que entender esto. Nuestra esposa, nuestras mujeres, hermanos, son el complemento que el Señor nos ha dado. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? Dios trajo el complemento del varón, hermano, donde solamente había masculinidad. Fíjate, el Señor, hermano, trajo la feminidad. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque cuando nosotros vemos justamente las diferencias que hay, hermano, entre hombres y mujeres, nos vamos a dar cuenta justamente de esto, de que el Señor nos trajo un complemento. El Señor nos trajo, hermano, un complemento. En la mujer hay una feminidad, hermano. Hay factores que son muy marcados que las mujeres poseen y que los hombres, de los cuales los hombres carecen, ¿sí? En los cuales los hombres carecen. Fíjate, y en todo esto, hermanos, vamos a ir viendo justamente cuál es el propósito del hombre y cuál es el propósito de la mujer, ¿sí? Mira, yo quería que pudiéramos ver algunos aspectos que poseen las mujeres, ¿sí? Y que los hombres carecemos de esto. La mayoría de nosotros carecemos de esto, y que nosotros nos podamos dar cuenta, hermano, ¿sí? ¿Cómo es cada uno? Y que en ese entendimiento, hermano, podamos cumplir con ser ese complemento delante de Dios. Mira, la mujer dice, tiene un afecto mucho mayor. Un afecto es mucho más afectiva. La mujer, hermanos, es mucho más delicada, ¿sí? Y yo en este momento quiero dirigirme un poquito más a nuestros hermanos varones, ¿sí? Que podamos entender esto, hermanos. En la mujer hay una mayor afectividad y hay una mayor delicadeza, ¿sí?
La mujer en su naturaleza, fíjate cómo el Señor la ha hecho, es mucho más cariñosa, mucho más cariñosa. Por eso con los hijos regularmente, hermanos, cuando, los que somos hijos, ¿con quién les vamos cuando necesitamos algo? Con nuestra mamá. ¿Por qué? Porque el varón es más duro, ¿sí? Pero las mujeres son más cariñosas, son más atentas. Las mujeres, hermanos, son mucho más gentiles, más cordiales. Poseen, fíjense, hermanos, una inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocen y comprenden a la perfección las emociones de los demás, porque el Señor las hizo así. Ellas tienen, hermanos, una inteligencia emocional. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que muchas veces tenemos algo, a lo mejor estamos enojados, a lo mejor algo nos incomoda, y de pronto llega nuestra esposa y nos dice: ¿qué tienes? Y como que no, nada, no tengo nada, absolutamente nada. ¿Qué tienes? ¿Sí? Y nosotros podemos prometer que no tenemos nada, pero las mujeres, hermanos, como son más simpáticas, como tienen ese don de reconocer y de comprender, hermano, las emociones, saben que nos pasa algo. Mira, las mujeres son más comprensivas. Esto es parte de lo que el Señor les ha dado, hermanas. Las mujeres son más comprensivas, pueden comprender con mayor facilidad una situación y ofrecen apoyo y consuelo en esta situación. Los hombres a veces somos más rígidos, como ya lo dijimos, ¿sí? Los hombres, hermanos, a veces para nosotros es más difícil poder comprender estas situaciones, pero las mujeres son más empáticas. Las mujeres pueden entender con mayor facilidad una situación trágica, y como la comprenden, entonces también pueden ofrecer apoyo y consuelo. Es así el Señor las ha diseñado. Pero mira, las mujeres también, hermanos, tienen un sentido de maternidad. Dios formó a la mujer para ser protectora. A la mujer, hermano, le dio absolutamente todo para procrear una vida. A la mujer, hermano, el Señor le dio todo, hermano, para poder gestar una vida. Y le ha dado un sentido, hermano, un sentido de protección. Así son las mujeres, ¿sí? Y los hombres tenemos que entender esto, hermanos. ¿Para qué? Para poder amarlas de la manera correcta. Porque cuando en el hombre solamente hay masculinidad, hermanos, en la mujer esa feminidad les da delicadeza, les da comprensión, les da empatía. Y fíjate algo muy bonito que yo investigaba, hermano. Las mujeres, el Señor les dio un sentido de elegancia. El Señor puso gracia en las mujeres para que en todo momento, en todo tiempo, ellas se vean más bonitas. Mira, en su manera de vestir, ¿sí? En su manera de ese cuidado personal. Las mujeres, hermanos, son más minuciosas. Los hombres a veces nos ponemos el mismo pantalón toda la semana, ¿verdad? Nada más cambiamos la playera y así andamos, así trabajamos, así vivimos. Pero las mujeres no. Las mujeres, hermanos, el Señor les dio un sentido, hermano, ¿sí? De elegancia, un sentido de cuidado. Las mujeres, hermanos, por eso, ¿cuántos de nosotros, sí, hemos vivido y hemos pasado por esto? Las mujeres tienen como 10 jabones, ¿verdad? El hombre con el mismo champú, con ese nos conformamos. Pero las mujeres son diferentes. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor las hizo así. Y es ahí, hermano, donde nosotros nos complementamos con ellas, donde ellas se complementan con nosotros. En lo físico, en lo externo, también somos muy diferentes. Y lo mencionábamos también hace 8 días. Nosotros somos más robustos, ¿verdad? Nosotros tenemos más fuerza, pero las mujeres no. Es ahí, hermano, donde hay un
un propósito para el hombre y un propósito para la mujer. Amén. Pero mira, también tenemos que entender, hermano, que el Señor fue el que instituyó el matrimonio. El Señor desde el principio, hermano, nos dio estas diferencias, hermano, para poder ser complementos y para poder, hermano, así, hombre y mujer, formar el matrimonio. ¿Quién fue el que instituyó el matrimonio? El Señor, ¿sí? Versículo 24, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán, ¿qué dice? Una sola carne, ¿sí? Esto también es muy importante, hermanos. Saber que el Señor instituyó el matrimonio. Él lo diseñó. ¿Quién es el que dice entonces, hermano, cómo se forma un matrimonio? El Señor, ¿sí? Dios es el que nos dice cuál es la manera correcta, hermano, de formar un matrimonio. Y lo decíamos, no se trata de hombre, hombre, no se trata de mujer, mujer, porque el Señor, hermano, es el que diseñó esto. Tenemos que ir, hermano, con el que nos hizo, con el que nos creó, para preguntarle cómo es el matrimonio. Y mira, Dios puso un orden en todo, amén. Dios puso un orden, hermano, aún en el matrimonio. Y para poder entender, hermano, también lo que es el matrimonio, yo quiero partir, hermano, de lo que significa la palabra matrimonio. Porque la palabra matrimonio viene, hermano, el significado es este, ¿sí? El gravamen, cuidado de una madre. Eso es lo que significa la palabra matrimonio. El gravamen, cuidado de la madre. Fíjate, la labor más grande, la labor más importante, hermano, ¿sobre quién recae? Sobre la mujer. En el matrimonio, hermano, la palabra matrimonio alude a la responsabilidad que recae sobre la mujer. En la labor, hermano, de la pareja, la tarea más importante la tiene la madre. El matrimonio, hermano, hace alusión al cuidado y a la protección de la madre, de quien es la madre. ¿Por qué? Porque la mamá, hermanos, la mujer es la que procrea. Porque la mujer, hermano, es la que concibe a los hijos. El matrimonio está enfocado, hermano, específicamente en eso, en la procreación, hermano. Y el hombre es el compañero incondicional que permite que se logre ese objetivo. Así que matrimonio viene de la labor que hace la madre, y la palabra madre proviene de la palabra matriz. Todo alude a qué, hermano? Al propósito de la procreación. Por eso es imposible, hermano, que hoy un matrimonio pueda decirse matrimonio si está formado por dos hombres. Porque un hombre no tiene matriz. Y el sentido específico es la procreación. ¿Dos hombres pueden procrear un hijo? Yo les pregunto, hermanos. ¿Dos mujeres pueden procrear un hijo? Esto es incorrecto, hermano. Y delante de Dios, hermano, y en el diseño original de Dios, el Señor ha puesto a un hombre y a una mujer, ¿sí? Y el propósito en el matrimonio es la procreación, hermanos, la procreación, ¿sí? De uno dice la palabra, de dos, perdón, dice, serán una sola carne, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice también ahí en el versículo 24, dice la palabra de Dios, Génesis en el capítulo 2 y versículo 24, dejará, amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La relación del matrimonio, hermano, implica dejar, ¿qué dice? A su padre y a su madre, ¿sí? Y unirse.
unirse, hermano. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. ¿Sí? La relación del matrimonio implica el poder dejar, ¿sí? El término que la palabra de Dios nos marca aquí, hermano, es un término contundente y significa un abandono. Cuando el hombre y la mujer, hermano, deciden casarse, cuando el hombre y la mujer deciden unirse en matrimonio, dice la palabra de Dios que tiene que haber un abandono, pero tenemos que tener cuidado porque no significa, hermano, un descuido. Cuando nos casamos, hermano, no significa que tenemos que descuidar a nuestros padres o que debemos de dejar de honrarlos. No, hermano, porque la palabra de Dios es clara también y nos dice que nuestro deber como hijos es honrarles y respetarles, ver por ellos, hermanos. Habla de un abandono, de ya no depender de ellos, pero sí habla de una separación. Habla de una separación, hermano. Cuando nosotros no llevamos, hermano, nuestro matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, entonces vienen muchos problemas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y se unirá, ahí está, ¿verdad? Habla, hermano, de dejar a un lado, o de dejar a los padres, pero dice, pero se unirá a quién, hermano, se allegará a su mujer, ¿sí? Y fíjate, esto habla también de algo inseparable. Esta palabra, se unirá, el hombre se allegará, habla de algo que es inseparable, algo que está pegado de una manera muy fuerte. Habla, hermano, de una devoción, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, hermano, podemos entender esto y saber, hermano, que ahora cuando nos unimos con nuestra esposa, hermanas, cuando ustedes se unen, ¿sí?, a sus esposos, ahora son una sola carne? Y todo, absolutamente todo, hermano, ¿sí?, tiene que ver del uno con el otro. Ahora yo tengo que responderle ¿a quién? A mi esposa, pero también mi esposa me tiene que responder a mí. A veces queremos hacer las cosas por separado, hermano, pero dice la palabra de Dios que somos una sola carne. Y habla, hermano, de ser uno, ser inseparables. Habla, hermano, de algo que se pega con fuerza. Habla, hermano, de una devoción. Esa es la manera en la que el Señor, hermano, instituye el matrimonio. Y cuando nos salimos de esto, hermano, otra vez vienen los problemas. Génesis capítulo 2, aquí mismo, versículo 24, sigue diciendo, y serán una sola carne. El resultado de esto, hermano, implica ser una sola carne. Fíjate, implica, hermano, el matrimonio, y solo dentro del matrimonio implica entonces la unidad sexual. Cuando el mundo nos dice otra cosa, cuando nos dice el mundo, ¿verdad?, que la sexualidad se puede usar, hermano, fuera del matrimonio, el Señor nos dice, hasta que estén unidos. Es ahí donde viene esa unidad sexual. Parten de dos para ser solamente uno, ¿sí? Y fíjate, también habla, hermano, de una dependencia mutua en todas las áreas. El hombre dependiente ¿de quién? De su mujer, ¿sí? Y la mujer dependiente ¿de quién? Del hombre. Y los dos dependientes ¿de quién, hermanos? De Dios, ¿sí? Esa es la manera en la que el Señor, hermano, ha diseñado el matrimonio. El matrimonio, hermanos, entonces no es un castigo, como muchos lo creen, como muchos lo piensan. El matrimonio no es un castigo, hermano. No debe de ser una relación de sufrimiento. El matrimonio, hermano, no es un patriarcado, sino todo lo contrario, hermano. El matrimonio debe de ser una bendición, hermano, que proviene de Dios. El matrimonio es eso, una bendición que proviene de Dios. El Señor nos hizo de una manera a las mujeres, el Señor hizo de una manera a los hombres,
nos hizo un complemento, pero también nos dio reglas, hermanos. ¿Para qué? Para que el matrimonio fuera una bendición. No se trata de un castigo, no se trata de una relación de sufrimiento, no se trata de un patriarcado. El Señor ha creado, hermano, el matrimonio para que sea una bendición. Y si nosotros, hermano, otra vez nos salimos de esto, entonces las cosas van mal. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mirar a Cristo. Mirar su palabra, hermano. Fíjate, Proverbios capítulo 18, 22 dice esto: el que haya esposa, haya el bien. La palabra no dice el que haya esposa, halló problemas. ¿O sí dice eso? La palabra de Dios dice el que haya esposa, halló el bien. Y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Fíjate, ¿de qué manera, hermano, el Señor habla acerca del matrimonio? ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, lo ha diseñado de una manera. Y el Señor tiene un propósito, hermano. Y mira, uno de los más grandes propósitos del matrimonio, ¿sabes a quién apunta? Apunta a Cristo y a su iglesia. El matrimonio, hermano, apunta y debe de apuntar a Cristo y a su iglesia. ¿Por qué? Porque ilustra, hermano, la relación amorosa, hermano, de Cristo por su iglesia. El esposo, hermano, amando a su esposa y entregándose por ella. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros varones podemos decir que estamos amando a nuestras esposas? Que nos estamos entregando, hermanos, por el bien de ellas, para que ellas estén bien. Pero también, hermano, ilustra a la mujer respondiendo al liderazgo del varón, amándolo, pero también respetándolo. Eso es el matrimonio, ese es el propósito, hermano. Uno de los propósitos más grandes que el Señor ha puesto en el hombre y la mujer. Porque dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Quiero que leamos, hermanos, un versículo más solamente. Y quiero que terminemos con este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 31. Y nos vuelve a decir la palabra de Dios, lo que acabamos de escuchar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? El matrimonio, hermanos, tiene una sola definición que es dada por Dios: la unión entre un hombre y una mujer. La unión entre un hombre y una mujer. Habíamos visto, hermano, que hoy en día hay muchas corrientes de pensamiento. Hay muchos hombres que están transgrediendo, hermanos, las leyes de Dios y que están que están torciendo la palabra de Dios, que están torciendo la palabra de Dios, hermanos, y que empiezan a tomar un sentido, hermano, contrario a todo lo que el Señor ha diseñado. Pero nosotros, hermanos, siendo entendidos de todo esto, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Vivir en ese ejemplo, hermanos. Necesitamos, hermano, como dice la palabra de Dios también, ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos, hermanos, poder estar predicando con nuestro ejemplo. Porque muchos hoy se están perdiendo, hermano, pero nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Y, hermano, yo te invito de verdad que podamos calificarnos ahora nosotros mismos y que sobre todo podamos depender del Señor. ¿Cómo hemos llevado, hermano, esa relación? Los que somos maridos, las que son esposas, ¿cómo han llevado, hermanos, esta relación? ¿Realmente estamos dentro, hermano, del propósito de Dios o estamos caminando, hermanos, en nuestros propios propósitos? Pero mira, el Señor, hermano,
El Señor nos da tiempo. ¿Para qué? Para que podamos vivir de una manera plena y que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Hay un canto muy hermoso que toca la estudiantil. Y este canto, hermanos, en una de las letras, en una frase de las letras dice esto: esposo cristiano más esposa cristiana, matrimonio feliz. Pero ¿cuántos realmente estamos siendo esos esposos cristianos? ¿Y cuántas de mis hermanas están siendo esposas cristianas? Porque cuando se cumple esto, hermano, podemos decir que hay matrimonios felices. Pero si no se cumple esto, hermano, de verdad, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios, porque el Señor, hermano, habla en nuestras vidas. Porque el Señor, hermano, el propósito de Dios, hermano, es que podamos vivir en esa plenitud, siendo complementos unos de los otros. Necesitamos de su ayuda, hermanos. Necesitamos de su guianza, hermano. Necesitamos cada día poder adentrarnos en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? ¿Qué es lo que el Señor demanda de mí? ¿Qué estoy cumpliendo de acuerdo a su palabra? ¿Qué estoy fallando de acuerdo a su palabra? Y que el Señor, hermano, nos dirija. Que el Señor, hermano, pueda ser el que guíe nuestras vidas y guíe nuestros matrimonios. Y que no sea el pensamiento humano, y que no sea el hombre, hermano, el que nos diga cómo vivir, sino que sea Dios en todo momento, el que nos enseñe, hermano, cómo tenemos que hacer las cosas. Yo te invito en esta hora, vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Vamos a meditar en esto que el Señor nos ha enseñado. Y mira, la palabra muchas veces tiene que confrontarnos, pero no es el hombre, hermano, es Dios. Vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él nos ayude. Y vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él nos siga enseñando, hermano, para poder vivir en ese propósito y en esa plenitud. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas.